Alejandro Mosilla, del tema árabe. ¿Cómo nació en ti? ¿Qué no puedes hablar? El tema árabe. Bueno, el tema árabe es fundamental en Martillo, ¿no? Y yo creo que viene, procede, a ver, la primera vez que yo viajé a Marruecos fue en el año 99 y la verdad fue para mí como no sé, fue como una revelación, ¿no? Porque de alguna forma fue un viaje que me pareció transformador, ¿no? Porque de repente era viajar aquí en 5 horas, estaba en otro país, pero no solo en otro país, sino en una cultura totalmente diferente a lo que yo conocía hasta entonces, que era Europa, ¿no? Había estado como en 12, 13, 14 países de Europa y de repente me encontraba en Marruecos que era África total, ¿no? Y ya sentías que era no, África total no, porque África total sería tal vez el África negra. Hay muchas partes de Marruecos que son muy similares a Europa por la colonización, etcétera. Pero sí que notaba ya que incluso a pesar de la fachada, a pesar de ciertos edificios y a pesar de que pues todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, o bien hablaba en español o bien hablaba en francés, ya era otro mundo. O sea, ya de repente decía, y es lógico, es otro continente, es África. Entonces, bueno, pues sí que fue una revelación porque, por supuesto, pues no encontré, porque de repente un poco rompe un poco con la racionalidad europea, ¿no? Y bueno, pues yo creo que de alguna forma, pues a lo largo de mi vida pues he ido 7, 8 veces a Marruecos, solo una vez a Túnez y bueno, me gustaría visitar más países árabes. Lo que pasa es que cuando ya uno está a gusto en un sitio, pues suele volver, ¿no? Que es lo que me pasa a mí con Marruecos. Y realmente me aproveché muchas de las experiencias que viví para escribir sobre ellas en Martillo. Y también, como la idea de Martillo era un poco hacer frases como martillazos que abriesen un poco la conciencia del lector, pues bueno, como aquí a veces hay esta lucha entre Marruecos, España, el mundo árabe, el mundo occidental, el mundo cristiano, pues bueno, la idea era dar un poco más bien, enfocarme yo como escritor más bien a la visión árabe más que a la visión cristiana. No era como, aunque eso es muy occidental, realmente criticar a Occidente y hablar bien de los otros, eso es muy típico de nuestra cultura, ¿no? Y de hecho eso es lo que también en parte nos ha hecho evolucionar a los europeos, o sea, para bien, el ser tan críticos con lo nuestro, ¿no? Sin llegar al masoquismo en el que yo creo que a veces llegamos, ¿no? En este momento, ¿no? A decir, bueno, ya pido perdón, no, perdón por existir, no, pero sí que ser capaz de darme cuenta de las cosas de las críticas está bien, porque creo que gracias a eso hemos evolucionado. Eh, pero bueno, la idea aquí en este caso era hablar un poco del mundo árabe, ¿no? Y un poco hacer un homenaje a Las Mil y Una Noches, que era un libro pues, que yo estaba leyendo por aquel entonces, y que es un libro, pues en que todo se mueve, todo es magia, como un poco como un poco Marruecos, ¿no? Que de repente vas ahí y alguien te aparece tocando una flauta y aparece una serpiente, no sé, yo me acuerdo que me divertía mucho porque a veces de repente me ponía ahí esperando que apareciese el señor a tocar con la flauta de la serpiente, entonces me iba corriendo y bueno, pues el regateo, la magia, no sé, de repente en Marruecos, pues bueno, pues pasan cosas que hacen que todo se mueva, al mismo tiempo las mujeres con velo, de repente hay como un misterio, de repente te metes en una calle y te pierdes, porque bueno, obviamente pues la estructura de las ciudades es circular, ¿no? Un poco como la idea de infinito, ¿no? Aquí todo nos conduce a un sitio, ¿no? En Europa todo se hace para ir a un sitio, ¿no? Y un poco en el mundo árabe es un poco pues para ir a Dios. Entonces en ese sentido a veces pues las ciudades van dando círculos, sobre todo los zocos antiguos. Entonces, pues me interesaba explorar eso, ¿no? Todo lo que yo había vivido en Marruecos, ¿no? Que de repente un chico te persigue para que le des, lo que sea, 1 euro, le dices que no, pero bueno, se te pega y no es que se te pegue 10 minutos, es que te puede perseguir 1 hora y media, ¿no? Entonces ya llega un momento en que eso ya se convierte en una aventura, porque por un lado ya es tu orgullo de decir, no, yo no te voy a dar el euro, porque yo te lo podría dar, y al mismo tiempo él no va a ceder. Entonces de repente aparecen más niños y entonces de repente había un momento que ya te has perdido en una calle y bueno, y de repente dices, bueno, pero ¿dónde estoy? Porque es muy fácil
al principio perderte un poco en los zócalos, ¿no? Y esa sensación de dónde estoy, pues la quería transmitir un poco al lector, en el sentido en que, pero en este sentido, en el sentido en el que no solo nos perdemos, sino en el sentido en el que el libro pasamos a otra dimensión, ¿no? Se están pasando, de repente hay un viajero que está viajando por Marruecos y se encuentra viajando en el mundo de las mil y una noches, ¿no? Y al mismo tiempo el mundo de las mil y una noches se junta con el mundo de terror de Lovecraft, ¿no? Porque al fin y al cabo en Lovecraft había un personaje central que escribió el Necronomicon que también aparece en las mil y una noches. Entonces, bueno, pues juntaba todos esos mundos juntaba todo eso como una especie de batidora a base de frases cortas, un poco para hacer un viaje, ¿no? En la mente del occidental y en la mente de un viaje, por así decirlo, en lámpara maravillosa, en la mente del occidental. Realmente algo difícil, pero bueno, como ya he dicho, mis artistas favoritos son Lynch, Bowie, y yo creo que pues tenía que intentarlo, ¿no? No, ya que escribo, pues para escribir algo que sepa a dónde va, pues no Eres un escribo. genio.